cómo contarle a mis hijos que hemos decidido separarnos. Estas y otras preguntas relacionadas las vamos a analizar en este encuentro. Soy Juanita Boada, soy abogada y coach logoterapéutico, soy especialista en neurociencia y acompaño a familias en temas de crianza, de educación, de neurodesarrollo, duelos y toma de decisiones consentidos. Estamos aquí reunidos porque este tema es crucial en un momento como estos. ¿Qué y cómo decirle a nuestros hijos que hemos tomado una decisión tan importante? Va a ser un hito en su vida, va a marcar un antes y un después. Y a nosotros como adultos nos da una dualidad de emociones. Por un lado, nos da muchísimo miedo, pero por otro lado, es probable que sintamos alivio. Con esta situación, contarle a nuestros hijos, hacerlos partícipes de semejante hecho, pues va a generar un riesgo para ellos relacionado con la pertenencia y la seguridad. Es normal sentir que me mueven el tapete, que no sé cómo van a ser las cosas, que no me imagino cómo puede ser esta nueva vida. Mm, ¿Cómo voy a vivir con mis papás? ¿Cómo es esto? Los padres han tenido un tiempo para digerir esta información, para hacer un proceso de preseparación, para reunirse con especialistas que los guíen. Los niños no. Es probable que así lo intuyan, para ellos sea una nueva noticia que los va a sorprender y desde ahí va a generar inseguridad. Por eso tan importante que este momento lo hagamos muy conscientes, muy cuidadosos y de manera inteligente. ¿Es más importante la noticia que el proceso? No, es más importante el proceso. Sin embargo, la noticia, el hablar con ellos, este tema es como una puerta que inicia un viaje hacia una escalera en espiral. ¿Por qué hacia una escalera en espiral? Porque es una escalera de la cual vamos a ir progresando y creciendo, aprendiendo, entendiendo, creciendo. Pero es en espiral porque en muchos puntos en donde vamos aún creciendo, evolucionando y comprendiendo, vamos a pararnos en la misma sintonía, en el mismo lugar del comienzo, donde teníamos quizás las mismas preguntas. Mm, es una puerta porque es el comienzo a una etapa para ellos. Por eso hablo siempre del timing. Es distinto el timing en la pareja. Puede ir uno de los dos más adelantado en el proceso a nivel de comprender lo que está pasando, a nivel emocional, a nivel del proceso legal, y el otro puede estar unos pasitos atrás. Bueno, pues imaginémonos que con esto nuestros hijos hasta ahora van a comenzar y van a necesitar un proceso de adaptación. Una cosa clave es que así hablemos con ellos, ellos van a seguir preguntando toda la vida. Es decir, este no es un tema que inicia y se acaba con esa conversación. Es un tema que inicia, pero que van a haber miles de preguntas en cada etapa, en cada edad, en cada circunstancia, en cada cambio, en cada realidad. O sea que es un tema que va a estar puesto sobre la mesa por mucho, mucho tiempo, quizás toda la vida de nuestros hijos. Pero sí hay que hablarlo. Es importantísimo. No dejemos pasar como que los hechos, las circunstancias nos pasan por encima. De repente mamá se fue, papá se fue y en su momento dijimos que era un viaje de trabajo o que estaba con gripa en la casa de los abuelos y que de ahí las cosas se fueron dando hasta que los niños un día se dan por enterados de alguna manera porque conocen una nueva casa, de que sus padres están separados. No, es importante que los niños siempre tengan este momento. Em, Ahora, hablarlo depende de la edad. Sentarme con un bebé de 6 meses a contarle esto no tiene ningún sentido. Pero sí a partir de los 2 años vale la pena tener este encuentro, por más corto que sea, en el cual yo diga algo tan concreto como hijo, hija, mamá y papá, o papá y papá, o mamá y mamá, han tomado la decisión de vivir en casas distintas. Ahora tú vas a tener dos casas porque papá y mamá van a vivir separados. Así tengamos solo esa conversación, debemos tenerla. Vuelvo y digo, podemos pensar que desde los 2 años o alrededor de los 2 años ya vale la pena tener este tipo de comunicación. Incluso podría ser desde los 20 meses, 18 meses, depende del desarrollo del lenguaje y del temperamento de cada niño. Y por supuesto, de ahí en adelante, siempre pensar en tener esta conversación. Es muy importante reconocer la diferencia en estos dos términos, la experiencia de la vivencia. La experiencia es la foto de lo que pasa. La experiencia es ese momento o este momento en el cual yo sé que es de día, que está haciendo X temperatura, que yo acabo de almorzar.
La vivencia es como yo estoy existiendo en este momento y sobre todo emocionalmente. ¿Cómo la voy a recordar? Probablemente si yo hablo de esta experiencia más adelante, por la manera como la viví, puedo recordar que la viví muy temprano, porque por ejemplo tenía hambre, o puedo recordar que estaba haciendo mucho frío, o puedo recordar que estaba intranquila y cansada. Eso se llama la vivencia, es la manera como yo proceso la experiencia. Eso significa que dos hijos de los mismos padres, en el mismo lugar, que les dicen lo mismo, la misma historia, el mismo discurso, pueden estar teniendo dos vivencias completamente diferentes. Por eso es tan importante alinearnos con la edad de nuestros hijos, pero también con el temperamento de cada uno de ellos. Entender que algunos necesitan una gran explicación y con otros necesitamos ser muy concretos y muy concisos. A veces en consulta, cuando hablo con adultos que me cuentan de su experiencia de la separación de sus padres, em, les pido el favor de que hagan la tarea de hablar con sus hermanos y averiguar cómo es esa vivencia o cómo fue esa vivencia para ellos. Y en la siguiente sesión, por lo general me cuentan o descubren que son vivencias completamente distintas. A veces no coinciden ni el lugar en donde sucedió, ni la edad, ni el momento. Algunos dicen que fue en la finca, el hermano dice no fue en el apartamento, o de repente dice no era de noche, no era de día, estábamos desayunando. Es increíble cómo la vivencia es el resultado de mi experiencia emocional, sensorial, a través de ese filtro que yo tengo, que puede llegar a ser mi carácter, mi temperamento, mis pequeñas heridas que ya tengo, o las circunstancias que sean que me lo hacen vivir de una u otra manera. Así que para que lo tengamos en cuenta. Es fundamental que en el momento en que nos vamos a sentar a hablar con nuestros hijos de este tema, en donde ya vamos a contarles los pasos a seguir, nos hayamos puesto de acuerdo con nuestra expareja sobre el mensaje que queremos transmitir. A veces nos centramos en la forma o en el hecho de decir que papá y mamá van a vivir en casas separadas, pero hay un mensaje que está más atrás y que es más trascendente. Ejemplo, nos debemos poner de acuerdo en frases como o mensajes como seguimos siendo familia. Frases como ustedes no son responsables de lo que está pasando. Ellos están en una etapa egocéntrica si son menores de 10 años y probablemente van a sentir que tienen alguna repercusión en esto, es decir, que influenciaron esta decisión, incluso que pueden llegar a tener culpa. Y debemos ser muy claros en esto. Ellos no son responsables. Tenemos que decirlo de manera directa y explícita. El tercer mensaje es que los amamos infinitamente, que esto no tiene que ver con ellos, que nosotros somos sus padres y siempre vamos a seguir siendo sus padres, sin importar las circunstancias. Y por último, aclarar los roles. Aquí los adultos somos nosotros. Ustedes son los hijos y nosotros abrazamos sus emociones. Nosotros cuidamos su proceso. Ustedes no nos cuidan a nosotros. Y hagan lo que hagan, papá y mamá no van a cambiar de idea. La siguiente pregunta es, ¿cuándo lo hablamos? Miren, nunca vamos a encontrar el momento perfecto, pero sí podemos organizarlo de tal manera que sea el más adecuado y en las mejores circunstancias. Quiero comenzar diciendo que yo considero que hay 4 etapas en este proceso, en el proceso de una separación o en el proceso de un divorcio. Una primera etapa que es la reflexión y la conclusión. Esa reflexión en la cual yo llevo un tiempo analizando esta posibilidad y llego a esta conclusión. Separarme o divorciarme es un camino que me va a llevar probablemente a un mejor vivir. Es posible que alguno de los dos no estén de acuerdo o puede ser un momento conciliado. Ese es el momento número 1. El momento número 2, que tarda un tiempo, es la resignificación del vínculo. Es la etapa en la cual la pareja ya no es pareja, en la cual ya entienden que tienen una nueva relación, que van a ser padres ahora sí hasta que la muerte los separe, pero que ya no están enredados tanto en temas del pasado, en me hiciste, no me hiciste, en donde nos culpabilizamos, en donde tenemos altas expectativas del comportamiento, de la comunicación del otro, de las muestras de afecto, porque ya tenemos claro que ya no vamos a ser pareja. El tercer momento en una separación es el de los acuerdos legales, o por lo menos el de tener los preacuerdos legales, en donde estamos hablando de, concretamente, una liquidación de una sociedad conyugal, si es que no la han liquidado antes, por el motivo que sea. 2, la organización de la custodia. 3, la organización del proceso de alimentos o cómo vamos a
velar económicamente por nuestros hijos. En cuanto a la custodia, hay una triada que tenemos que tener en cuenta. Una es la custodia como tal, que es el tiempo, la organización, el cronograma del estar con los niños. Y de pronto puede haber uno que pase más tiempo que el otro o puede ser 50 y 50, tema o de otro capítulo. La otra parte tiene que ver con el cuidado, que es responsabilidad de ambos padres. Aunque en una custodia monoparental, probablemente uno de los dos va a tener más tiempo de cuidado. Y el tercero, lo que esto conlleva también a nivel económico. Esto todo está dentro del capítulo también de custodia. ¿Por qué nombro estas etapas? Porque es muy importante que sepamos que existen para saber cuándo hablar con nuestros hijos. Yo no puedo hablar con mis hijos en el momento de reflexión o en el momento en que no he tomado la decisión. Yo no puedo hablar con mis hijos cuando no he resignificado el vínculo con mi ex, porque probablemente todos esos conflictos de pareja los voy a poner explícita o tácitamente al hablar. Es importante que ya haya tenido unos acuerdos legales o unos preacuerdos para que en el momento de conversar yo ya tengo claro qué le puedo decir, qué respuestas puedo dar frente a la nueva organización. Así que teniendo en cuenta estas etapas, más o menos después de la resignificación del vínculo, cuando ya tenemos organizado lo legal, es momento de hablar con los niños. No significa que tenemos firmado un divorcio. No significa que ya tenemos completamente listo el acuerdo. Significa que tenemos una idea, por lo menos, de que cuando vamos a hablar con los niños, no nos van a coger de sorpresa la pregunta de ¿y yo dónde voy a dormir esta noche? ¿O cuándo voy a volver a ver a mamá? No, eso lo vamos a hablar después. No, en ese mismo momento nosotros sacamos un cronograma y decimos, este es un calendario y estos días los pasarás con mamá y estos días los pasarás con papá. Esto lo vamos a implementar un mes o 2 meses y después lo establecemos exactamente, pero por lo menos tenemos un preacuerdo. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos hablar ni muy rápido con los niños cuando estamos pensando en esto, ni dejar a que han pasado 2 años del tema, ya tenemos el divorcio listo, dormimos en cuartos separados y por allá muy lejos les decimos a los niños, no, no los subestimemos. Sin importar qué edad tienen, los niños se dan cuenta de lo que pasa en casa. Y por último, ni tan cerca ni tan lejos de la fecha en la cual va a haber un movimiento. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si alguno de los dos, suponiendo la mamá, se va a ir de la casa y papá se queda en casa con los niños o es custodia 50 y 50, pero mamá es la que se va a mover de la casa y va a ir a un nuevo lugar y papá se queda en el lugar original, digámoslo así, o si vamos a hacer una casa nido en donde papá y mamá se van a turnar, no importa la logística. Lo importante es que cuando comienza esto, supongamos eh, el domingo ya mamá va a dormir en otra parte, más o menos el viernes debemos hablar con los niños. Es decir, ni muy lejos ni muy cerca. No hablo ya y esa noche ya no están ahí, sino quizás el viernes hablamos, el viernes mismos podemos quizás ir a mostrarles a los niños la casa de mamá o de papá. Esa noche podemos aún dormir en casa todos juntos y al otro día ya puede que mamá o papá se vaya para la otra casa. Es decir, es un momento cerca a la fecha donde va a haber algún cambio. Es importante que no coincida con eventos especiales. No lo vamos a hacer el día del cumpleaños de alguien, no lo vamos a hacer el día de Navidad, no lo vamos a hacer el día anterior a entrar al colegio grande, no lo vamos a hacer el día que nos fuimos de vacaciones y estamos en un plan delicioso. No, tenemos que buscar un momento muy neutro en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos, en donde tengamos más o menos una cotidianidad la siguiente semana que viene, en donde ellas puedan más o menos tener esas rutinas, el desayuno, el almuerzo, la visita a los abuelos, el colegio, más o menos parecido. Pero no puedo, por ejemplo, tampoco hablar un lunes en la noche y que el martes por la mañana se vayan para el colegio como si nada. Ojalá nos dé el lapso de 3 días, un fin de semana, 2 días, para que los niños alcancen a decantar esta información con el apoyo y el abrazo de sus padres. La siguiente pregunta es, ¿cómo hablo este tema tan complejo? Si me cuesta escribirlo en el diario, hablarlo con mis padres, hablarlo en consulta con un coach o con un psicólogo, ¿cómo lo hablo con mis hijos? Lo primero es que honremos el momento. Eso significa que así como algún día honramos un matrimonio, honramos ese momento, pues hagamos este momento también especial, planeado, sin interrupciones, en nuestra casa, sin visitas, sin cosas que vayan a modificar el momento.
hagámoslo como algo especial, planeémoslo. Preparémonos, es decir, una idea que yo siempre les propongo a los padres es que escriban una carta, con la idea de que al escribir la carta practiquen, lo vivan, lo sientan, con la idea de que se vayan preparando para ese momento emocional y tengan el tiempo de llorar, de sentir, de desahogarse. Y que no sea un momento, digamos, tan espontáneo donde de pronto por mi temperamento o por mi personalidad puedo llegar a desregularme. Los invito incluso a practicar ese momento. Hay parejas que hacen procesos tan bonitos y tan amorosos que incluso entre ellos o en consulta se leen esa carta y más o menos se dan una idea de lo que el otro está sintiendo, pensando o quiere comunicar. Y llegan a acuerdos. Tú dices esta parte, yo digo esta parte. No tiene que ser así, pero entre más consensuado, más cuidado, más amoroso y quizás más practicado, puede llegar a ser más fácil un momento tan complejo. Tercero, seamos cortos y claros. Eso significa que planeemos que no dure más de 30 minutos entre lo que vamos a decir y las preguntas que pueden surgir. Por supuesto, depende de la edad de nuestros hijos. Yo no le hablo igual a un niño de 3 años, de 6 años, que a un niño de 18 o de 12 años. Probablemente entre mayor edad o más grandes nuestros hijos, va a haber una comunicación más fluida, más preguntas, más temas a tratar. Entre más chiquitos, lo vamos a acotar a lo que es práctico. Papá y mamá ya no van a vivir juntos en la misma casa. Podemos plantearnos decir cosas parecidas a: Antonio, hijo, papá y mamá queremos contarte que nosotros como adultos hemos decidido separarnos. Hemos decidido vivir en casas distintas, porque ahora ya no vamos a seguir siendo novios, vamos a ser amigos. ¿Eso qué significa? Que siempre vamos a ser tus papás, siempre te vamos a amar. Nunca vamos a dejar de ser familia. Somos y seremos tu familia para toda la vida. Pero ahora vamos a ser una familia distinta, donde mamá está en un lugar, papá está en otro lugar y tú vas a estar mucho tiempo con mamá y mucho tiempo con papá de esta manera. Y les explicamos más o menos. Esperemos que puedan haber reacciones de parte de los niños. Hay niños que se levantan de 3 años y se van a jugar. Hay niños de 5 o 7 años que se atacan a llorar. Hay adolescentes que se ponen furiosos y se ponen a gritar. Depende de cada niño y tenemos que estar listos a abrazar la emoción, a validar la emoción y a acompañar la emoción. Tenemos que estar listos para una posible regulación o tenemos que estar listos de pronto para que se levanten y se vayan a jugar. Démosles el espacio para digerir lo que está sucediendo. Es probable que las preguntas no surjan en ese momento y surjan después. Y ojalá si surgen, digamos cosas parecidas a: qué bueno que me preguntas. Este tema siempre está sobre la mesa. Siempre me puedes preguntar, confía en mí y en tu papá o en tu mamá. ¿Mm? Y por último, en el cómo hacerlo, cuidemos nuestra emocionalidad. Ayudemos a cuidar al otro su propia emocionalidad. Es decir, es importante que nos preparemos. Se vale llorar. No significa que tengamos que ser unas piedras, pero es importante que nosotros en ese momento tampoco nos desregulemos, ni digamos frases tan contundentes como: mientras estés con tu papá yo te voy a extrañar muchísimo, porque le voy a generar mucha angustia al hijo, o esto es lo más duro que me ha pasado, o mucho menos lo que vamos a hablar ahora, decir cosas como: no se lo voy a perdonar a tu papá, o estoy deprimida, o no puedo con esto, porque vamos a cargar a nuestros hijos de una situación que ellos no deben ni pueden soportar. Ideas. Quiero darles algunas ideas que pueden o no utilizar, no son vitales, pero en algunas familias con quien lo hemos hecho ha sido bonito. La primera es un tema de comunicación gestual. Recordemos que en la comunicación el 55% son nuestros gestos, nuestra manera. El 37% o el 38% es el tono y solamente el 7% es realmente el mensaje, la palabra. Entonces, honrando nuestra postura, lo primero es: ojalá la expareja se siente una al lado del otro, no uno distante del otro con un niño alzado, o donde mi lenguaje corporal es: él es mi hijo y no es tuyo, o donde tú estás conmigo y tu papá distante o tu mamá distante. Lo primero es: ojalá así hagamos un esfuerzo porque no estamos emocionalmente listos para sentarnos al lado de esta persona, estamos dolidos, molestos, con rabia. Sí, la recomendación es: hagamos un esfuerzo, somos adultos y se trata no de nosotros, se trata de nuestros hijos. Sentémonos en el mismo sofá mirando a nuestros hijos. Segundo, tengamos la carta.
Puede que no sea necesario leerla, pero puede que en un momento dado no nos salgan las palabras y sea un bonito recurso. Estemos disponibles toda la tarde o todo el tiempo, la mañana, o por lo menos unas 4 horas para que después de hablar estemos disponibles para nuestros hijos. Por si tienen preguntas, para dar un paseo, para ir a comernos un helado, para jugar un juego de mesa, para acompañarlos, para lo que sea necesario, para sostener lo que haya que sostener. Yo propongo que siempre hagamos rituales de transición. Les comparto que hay familias que en ese momento, por ejemplo, tienen preparadas unas pulseritas, 4 pulseritas para papá, para mamá y para los 2 hijos del mismo color, que tiene el significado de vamos a vivir separados papá y mamá, pero seguimos siendo familia. Un ritual de transición puede ser entregarles una foto familiar a los hijos para que cuando se vayan a la casa de papá la lleven. Un ritual de transición puede ser entregarles una velita que vamos a prender en la casa de papá o en la casa de mamá que se va a trastear. Un ritual puede ser entregar un álbum de fotos o dos, en el que tienen todas las fotos desde que nacieron hasta ese momento, impresas, y le queda la mitad del libro por completar o la mayoría del libro para completar, para que lo puedan ir completando con esta nueva manera de vivir y se verifique, estoy bien. Es una nueva manera de vivir, pero estoy bien. Otra idea es, en ese momento, si es posible, si las cosas se prestan, es tener un calendario listo. Ojalá 2 calendarios, un calendario de papá y un calendario de mamá. Y con niños chiquitos, es decir, niños de 3, 4, por ahí hasta los 10 añitos, funciona tener unos stickers, unas calcomanías, por ejemplo, de la cara de mamá, de la cara de papá, o un color que represente a cada uno, para mostrarles, en estos días estarás con mamá, en esta semana estarás con papá. En estas fechas irás al pediatra con mamá. En esta fecha irás a la peluquería con papá. Estas cosas les permiten a los niños visualizarse, sentir que sí son parte, que no van a quedar sin piso, que papá y mamá se organizaron, que es real esto, de que es adulto, consciente y de que sí siguen siendo familia, de que ellos son la prioridad. Es un acto de amor. Y por último, organizar el plan para ver la otra casa. Es decir, si es posible, incluso como ritual, con algunas familias planeamos que si hablamos un viernes, por ejemplo, ese mismo viernes o el sábado, vamos a la casa de la otra persona. Conocemos la casa, llevamos una pizza, prendemos la velita, ponemos la foto de la familia en el cuarto de los niños. Y en la tarde pueden ir a un almacén a comprar un estante o un osito parecido o igual al que tengo en la casa de mamá. Otro ritual de transición puede ser que yo para esa casa me lleve una pañoleta de mamá o me lleve el saco de la pijama de mamá, que huele a mamá y duermo con él cuando vaya a dormir donde papá. Y puedo planear en ese calendario que el siguiente fin de semana yo ya puedo dormir en esa casa, pero hago el plan de ir a comprar, por ejemplo, una almohada o el cubrelecho o algo que le empiece a poner magia. Más bonito aún si incluso la expareja acompaña este plan. Porque ¿cuál es el mensaje que está detrás? Seguimos siendo familia. ¿Que es durísimo? Sí. ¿Que incluso puede ser antinatural? Sí. Pero somos personas, no animales. Así que podemos ir en contra muchas veces de lo que es natural para ir buscando aquello que es lo espiritual o aquello que trasciende a la persona, aquello que nos hace mejores personas. Estas ideas las proponga siempre y cuando sumen, siempre y cuando se pueda. Pero hay veces restan. Sí, me voy a sentar al lado de la otra persona y me voy a sentir tan incómodo o tan incómoda que se me va a sentir la rabia, se va a evidenciar. No lo hagamos. Son ideas que solo se practican si aportan. Ahora quiero responder a la pregunta, ¿qué no hacer en este momento? ¿Qué nunca hacer en la comunicación con nuestros hijos y cuando vamos a contarles que hemos decidido separarnos? Nunca generemos equipos, nunca generemos lealtades. Cuando un niño siente lástima por alguno de sus padres porque el otro padre le dijo que el otro había hecho tal o cual cosa, lo único que vamos a generar es una lealtad y en esa lealtad confusión. Para los niños es imposible no querer a sus papás y tener la necesidad de odiarlo o pelear para cuidar al otro. Es irresponsable, es doloroso. Un niño no puede manejar eso. Si le toca vivirlo, va a quedar una herida muy grande en su corazón. Así que tengamos cuidado. ¿Eso qué implica? Que los temas privados de la pareja son temas privados de la pareja. Es más, ojalá a nadie, de pronto a nuestro terapeuta o a nuestro mejor amigo, que esperemos no sea el mejor amigo en común,
De pronto hay una persona a la cual le podemos contar algunas intimidades, pero honremos la intimidad de la pareja. Si hay un motivo de separación complejo, como por ejemplo una infidelidad, ¿por qué los hijos deberían enterarse? Si hay un tema muy complejo en la personalidad de papá o de mamá, porque un hijo de 3, 4, 5 años, incluso 12, 14 años debe enterarse. No, debemos proteger a nuestros hijos de lo que es privado de la pareja. No se trata de tapar el sol con las manos, ¿sí? Si papá o mamá han tenido actos absolutamente evidentes para los niños, se nos sale de las manos. Pero que en esa conversación aprovechemos para contar que es culpa de papá o que es culpa de mamá, sepamos que lo único que vamos a hacer es daño. Eso nos lleva a lo siguiente: nunca hablemos mal del otro, ni en ese momento, ni en privado con nuestros hijos, ni con la rabia que la tengamos aquí en la garganta para poder decir, es que él ha hecho o ella ha hecho, es que me maltrata, es que dice mentiras, es que es una mala persona, es que es desleal, es que es una mala amiga. No sirve, no construye, no aporta. Nuestros hijos no van a decir, gracias papá, gracias mamá por haberme dicho esto, voy a ser una mejor persona, puedo acompañarlos mejor. No, nuestros hijos no tienen por qué ponerse en el rol de mejores amigos de nosotros. Busquemos adultos si tenemos la necesidad exacerbada de sacar eso que tenemos acá. Vital, no nos desregulemos. No significa que en ese momento no se nos escurran las lágrimas, no digamos que estamos muy tristes, eso es coherente. Claro que debemos estar tristes, claro que pueden haber preocupaciones, claro que pueden haber frustraciones, pero no que nuestros hijos nos vean desregulados, botados en el piso, atacados llorando, porque van a tener la tendencia de cuidarnos y ahí vamos a desorganizar el sistema o la constelación familiar. Es decir, vamos a poner a los hijos arriba como autoridad para cuidarnos y nosotros como unos niños infantiles teniendo el cuidado de nuestros chiquitos de 5 años o de 18 años. Y no debe ser así. Y esto me lleva a otro punto. Nunca decirle a mi hijo, ahora eres el hombre de esta casa. A la niña, ahora eres la mujer de esta casa. No, no, no. Ellos nunca deben ser pareja de mi expareja. Ni el niño va a ser mi pareja, ni la niña va a ser la pareja del papá, ni tiene que hacer cosas que hacía la mamá. De ninguna manera, los niños siguen siendo niños. Mucho menos los niños tienen que cuidar a sus hermanos. Ahora tú me tienes que ayudar con tu hermanito chiquito para que se porte más juicioso porque ahora tú eres el ejemplo. Nada que ver. No tenemos que responsabilizar a los niños de absolutamente nada luego de comunicarles o de vivir el proceso de un divorcio. Ya casi para terminar, una pregunta infaltable. ¿Van a sufrir? ¿Sus hijos se van a afectar? Claro que sí. Y se van a afectar porque están vivos, porque sienten, porque tienen emociones. Si sienten tristeza, miedo, frustración, incertidumbre, significa que son sanos emocionalmente, que tienen una buena salud mental. Preocúpense si sus hijos no sienten absolutamente nada. No significa tampoco que tienen que estar devastados, no queriendo ir al colegio, llorando todo el día y eso, ok, Juanita dijo que entonces son sanos emocionalmente. No. Significa que claro que se van a ver afectados, claro que van a tener preguntas y nuestra responsabilidad no es evitarles el sufrimiento. En nombre de una premisa muy delicada que tenemos esta generación de padres, y es que tenemos la obligación de hacer felices a nuestros hijos, en nombre de esa premisa les evitamos un montón de sufrimientos necesario. Entonces, aclaro, hay varios tipos de sufrimiento. Son tres. El primer tipo de sufrimiento es el sufrimiento inminente. Es ese sufrimiento que nos pasa, nos sobrepasa, sobre el cual no tenemos control. En el caso de un adulto puede ser, o de un niño, una enfermedad, en un adulto una quiebra, un desamor, una muerte que hace que dependas de mis valores de actitud, de cómo yo voy a reaccionar ante algo sobre lo cual no tengo control. Ese es el primer tipo de sufrimiento, sobre el cual claro que tengo una salida. Mis valores de actitud, la manera como afronte o vea la situación, la manera como yo también puedo cambiarme a mí mismo para comprender el para qué de lo que estoy viviendo y no solo preguntarme el por qué lo estoy viviendo. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento innecesario. El sufrimiento innecesario es cuando nos mantenemos en una relación donde ya no hay amor, donde hay agresividad, donde hay maltrato, donde hay infidelidad, donde ya no nos queremos y nos cuesta la convivencia. Sufrimiento innecesario es mantenernos en una adicción por lo difícil o la pereza que nos da hacer ese trabajo grandioso que es parar una adicción.
El sufrimiento innecesario es no ir al médico ante una enfermedad. Voy a seguir sufriendo de manera innecesaria. Y el tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento necesario, que es aquel que yo debo transitar para adquirir un bien mayor. A veces me tengo que trasnochar para lactar a mi bebé. Es un sufrimiento necesario. A veces tengo que trasnocharme porque tengo que trabajar. Tiene un bien mayor, es algo de mi trabajo. Tengo que ir a la dentistería para cuidar mis dientes. Para mí sería un sufrimiento necesario. Un parto. Yo tengo un trauma físico en mi cuerpo, tengo un sufrimiento corporal, pero es el momento más maravilloso de mi vida. En la separación vamos a acompañar a nuestros hijos a transitar un sufrimiento necesario porque le estamos apuntando como adultos a que esta decisión nos va a llevar a algo más sano, a una mejor comunicación, a evitar momentos de violencia, a llevarnos a momentos de mayor respeto. En fin, nos va a llevar a un mejor vivir. Entonces, ¿van a sufrir? Sí, pero ojalá lo que menos se pueda el sufrimiento innecesario y vamos a acompañar el sufrimiento necesario. Vamos a acompañar ese malestar. Y ahora debemos permitir la tristeza. Si sufrimos la tristeza normal, aquella en la cual se nos escurren las lágrimas, queremos escribir en un diario, en donde queremos llorar, en donde queremos contarle a alguien. Eso nos protege, es un factor protector de una depresión. Así que está bien que nuestros hijos transiten algo de duda, tristeza, preguntas, incertidumbres para estar nosotros como adultos acompañando esas circunstancias. Nunca olvidemos que somos los mejores cuidadores, los mejores psicólogos y acompañantes de nuestros hijos. Y ya para terminar, ¿debo buscar ayuda externa para mis hijos? ¿Cuándo buscar una psicóloga, un psicólogo o un psiquiatra para mis hijos? No siempre es necesario. Si nosotros hacemos un acompañamiento, damos la noticia y hacemos un proceso respetuoso, consciente, por las buenas, no agresivo, honrando lo vivido, con una organización y una estructura de una parentalidad, es probable que no lo necesitemos. ¿m? Es normal que estén tristes, es normal que tengan regresiones, es normal que un niño de 3, 4, 5 años vuelva a perder el control de esfínteres por un par de días. Es normal. Es normal que comience a hablar como bebé, es normal que comience a hacer las pataletas que había dejado de hacer y tiene que ver con que está regresando a un estadio de su neurodesarrollo anterior donde sentía que tenía más control o donde sentía que el mundo estaba mejor controlado. Entonces es normal, natural y es una estrategia de afrontamiento incluso sana e inteligente. ¿Qué necesitan? Apoyo, cariño, contención, comunicación de los padres y sobre todo organizar una parentalidad consciente, sana, acordada, con juntas directivas donde nos acordamos qué nuevos acuerdos vamos a hacer en los roles de papá y mamá ahora que estamos separados. Eso es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Respetemos sus temperamentos. Habrá niños más expresivos que otros, más cinéticos, unos que se mueven de pronto un poquito menos, unos que expresan más con el llanto, otros con las palabras. Si de pronto estamos en la preadolescencia o en la adolescencia, regalémosles un diario para que puedan escribir, contar. Abrámosles siempre la puerta para hablar. Pero ¿cuándo buscar ayuda? Cuando tengamos comportamientos que ya nos llamen la atención, como por ejemplo comportamientos ansiosos, donde están comiendo mucho más de la cuenta o donde han dejado de comer, donde se están comiendo las uñas, donde parece que están evitando lo emocional, donde notamos que ante algo de tristeza o algo emocionante están muy, muy planos, casi como que no sintieran. Esa es una bandera roja para de pronto levantar la mano y buscar psicología. Si se están mostrando muy agresivos en casa o en el colegio, si están teniendo situaciones difíciles para dormir, se despiertan mucho en la noche, están teniendo muchas desveladas o incluso cambian sus hábitos alimenticios. Estas podrían ser unas razones para llamar a un especialista. Recordemos, este viaje no lo tenemos que hacer solos, de ninguna manera. Hay psicólogos, psiquiatras, coach de familia, literatura, que nos pueden acompañar en este momento. No tenemos por qué saber cómo hacerlo. No tenemos que ser Superman. Podemos capacitarnos, podemos buscar ayuda, podemos hacerlo acompañados, porque si nos cuidamos, ahí vamos a poder cuidar a nuestros hijos. Muchas, muchas, muchas gracias.